Muy buenas tardes, estimados hermanos, bienvenidos. Entramos ya en la recta final de un nuevo libro de Colosenses 4, del 1 al 11, vida personal del apóstol Pablo, testimonio y saludos. Vamos a escuchar el audio de estos versículos desde el 1 al 11 de Colosenses 4, del 1 al 11. Para mí es un privilegio poder acompañarles en este tiempo donde dedicamos un espacio para leer la Biblia. Un tiempo especial. Si usted desea acompañarnos, le invito a que busque en su Biblia o Nuevo Testamento el capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Leemos entonces en la palabra de Dios. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Hasta aquí lo que es la lectura. En nuestra parte hemos escuchado Colosenses 4, del 1 al 11, con el título Vida personal del apóstol Pablo, testimonio y salutación. Antes de empezar el desarrollo, le voy a pedir a nuestro amigo y consiervo Pastor Gustavo, para que estemos orando, para así introducirnos en lo que es el estudio. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor, pidamos su bendición. Padre Santo, gracias por el privilegio que tenemos, una vez más, de seguir estudiando tu bendita palabra y poder, Señor, aprender más de ella, y sobre todo poder poner en práctica todo lo aprendido, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén, muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. El verso 1. No olvidemos que hicimos una nota al pie de lo que hemos terminado el capítulo 3, que el primer versículo del capítulo 4 está encadenado al capítulo 3. Así que vamos a terminar la idea de ese capítulo dentro de este versículo, que dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hasta el versículo 1 del capítulo 4 nos sigue hablando del capítulo 3. Por eso Berkeley hace un análisis más completo. Una vez más, todos los derechos pertenecían al amo y a los deberes al esclavo, como primer punto. La ética cristiana impone obligaciones mutuas en las que cada parte tiene derecho y obligación. Es una ética de responsabilidades mutuas y, por tanto, se convierte en una ética en la que la idea del privilegio y derecho se deja atrás y la idea de deberes y obligaciones es suprema. Toda la dirección de la ética cristiana no es preguntar ¿qué me deben a mí los demás?, sino ¿qué les debo yo?
Como punto 2, dice Berkeley, lo realmente nuevo en la ética cristiana de relaciones personales es que todas las relaciones son en el Señor. La totalidad de la vida cristiana se vive en Cristo. La totalidad de la vida cristiana se vive en Cristo. En cualquier hogar, el tono de la relación personal debe ser dictado por la conciencia de que Jesucristo es el invitado invisible, pero siempre presente. En cualquier relación padre-hijo, la idea dominante debe ser el carácter paterno de Dios. Y debemos procurar tratar a nuestros hijos como Dios trata a sus hijos e hijas. Lo que debe zanjar cualquier problema en la relación como siervo es que ambos son siervos de un amo. Jesucristo, lo nuevo en la relación personal en el cristianismo es que Jesucristo, reiteramos, la totalidad de la vida cristiana se vive en Cristo. Eso es lo que habíamos repasado. Lo nuevo en la relación personal en el cristianismo es que Jesucristo es el mediador en todas ellas. El esclavo debe conformarse con servir al ojo, dice en tercer punto Berkeley, para nuestra aplicación de estos textos que hemos leído. Del primero, no debe trabajar solo cuando le está mirando el capataz. No debe ser el clase de servicio que dicen, sino solamente limpiar el polvo detrás de los adornos. Vamos a lo que nos dice Spurgeon. A veces pienso que los buenos hombres que dividieron la Biblia en capítulos, como que está en capítulo del original, debe haber esperado que no lean este mensaje a los amos. Por eso quedó en el capítulo 4, como él lo había puesto en otro capítulo, pero nunca me gusta leer sobre los sirvientes sin leer también sobre los amos, dice Spurgeon. Hay 6 para uno y media docena para el otro, y como es habitual en la Escritura, hay deberes equilibrados. Si hay una exposición para los niños, generalmente hay una para los padres cercanos, y si hay una palabra para los esposos, también hay una para los esposas. Entonces, leamos este versículo. Amos, dad a vuestro siervo lo justo y equitativo, dice Spurgeon. También nos hace un análisis Martín Lutero en el versículo 1 que hemos leído de Colosenses 4. En primer lugar menciona lo que es justo, con que termina expresando esa bondad en cuanto a lo que ha dado mandato en la epístola de los Efesios 6:8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pero como los amos mirando hacia abajo, como desde lo alto, desprecian la condición de servicio, de modo que piensan que no están sujetos a ninguna ley. Pablo los controla porque ambos son igualmente bajo sujeción a la autoridad de Dios, dice Martín Lutero. De ahí esa equidad de la que hace mención, y que equidad mutua, algunos lo entienden de otra manera, pero no tengan ninguna duda de que el apóstol Pablo empleó aquí para significar derechos análogos o distributivos como en Efesios. Las mismas cosas, porque los amos no tienen sus sirvientes ligados a ellos de tal manera que no le debe algo a su vez, como derecho analógico a estar vigente entre todos los rangos, dice Martín Lutero. Veamos ahora los 3 versículos desde el 2 al 4, que dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Por medio de estos pasajes ya leídos, vemos el apóstol Pablo nos presenta una vida cristiana práctica. El apóstol quiere que entendamos que en Cristo se construye
el fundamento teológico, sabiendo que la resurrección de Jesús se levantó entre los muertos y venciendo la muerte. Dice el apóstol Pablo: en siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenemos a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todos el mundo, y lleva fruto, y crece también vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así hemos leído Colosenses 1, del 3 al 8. Construida sobre una raíz que significa ser fuerte, y siempre connota una adhesión sincera a una persona o cosa. En este pasaje implica persistencia y fervor, dice Vaughan en su comentario. Las puertas del cielo no deben ser asaltadas por una arma, sino por muchas vigilias, y comprueba que ninguna de las armas de tu armería esté oxidada, dice así en su contexto Spurgeon. Tiene un gran trabajo entre manos porque tiene que mover el brazo que mueve el mundo. Esté atento entonces a todos los medios para mover ese brazo. Así asegura de cumplir todas sus promesas y utilice todos los argumentos, que luche con todas las fuerzas. Las oraciones deben combinarse con la alabanza. He oído en Nueva Inglaterra, dice Spurgeon, después de que los puritanos se establecieron allí durante mucho tiempo, solían tener un compromiso frecuente, un día de humillación, ayuno y oración, hasta que tuvieron tantos días de ayuno, humillación y oración, que al final un buen senador propuso que por una vez lo cambiara y tuviera un día de acción de gracia, dice Spurgeon en este comentario, de los versículos 2 al 4. La conexión aquí con la acción de gracia puede sugerir un triple ritmo: intercesión, vigilar la respuesta a la oración y acción de gracia cuando aparecen las respuestas, dice Rich en su comentario. Leamos algunos textos como referencia de lo que estamos viendo. Hechos 14, 27, y habiendo llegado y reunidos a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. 1 Corintios 16, 9, porque se me ha abierto puertas grandes y eficaz, y muchos son los adversarios. 2 Corintios 2, 12 también nos da como referencia a esta de acción de gracia. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. El apóstol Pablo estaba encadenado por ser fiel a Cristo y por predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Por más maravillosa que fuera la predicación del apóstol Pablo para sus oyentes, y no lo perezca a nosotros, nunca estuvo satisfecho con ella. ¿Qué predicador puede ser? Dice Robertson, construida sobre una raíz que significa ser fuerte. Eso nos dice Warman como comentario. Veamos ahora el versículo 5 y 6 de Colosenses 4. Andad sabiendo para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En el tiempo del apóstol Pablo, como en el nuestro, las personas tienen un concepto totalmente distorsionado con la vida diaria de un cristiano. Pensaban que solo vivían en 4 paredes, orando, pero no era así. Conjuntamente con la oración, la vida práctica,
la vivencia con el resto de la humanidad, sabiendo para con los de afuera. Por esto debemos de ser de buen hablar, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Corrían relatos distorsionados sobre la conducta y la creencia de cristianos. Era importante que los cristianos no dieran color a esas columnas, sino que las desmenuzaran con su forma de habitar, de vida que ellos tenían para hacerlo, decía Bruce. La palabra gracia tiene tanto en griego como en español el posible doble significado de gracia de Dios y una bondad humana, dice Witch. En los escritos clásicos, la sal expresaba el ingenio con el que se aromatizaba la conversación, dice Becker. La gracia y la sal, ingenio, sentido común, forma una combinación real de las palabras de cada uno de las personas, dice Robertson. Aquí hay 3 advertencias breves acerca de la vida del cristiano en el mundo, dice Berkeley. Primero, el cristiano debe comportarse con prudencia y tacto con los que están fuera de la iglesia. Tiene que ser misionero por necesidad, pero debe saber cuándo y cuándo no hablar a otro de su religión y de la de ellos. Nunca debe dar la impresión de superioridad o de censura. Tampoco se habla de ganador al cristianismo a base de discutir. El cristiano, por tanto, debe tener presente que no es tanto por su palabra, sino por su vida, por la que atraerá a otros al Evangelio. Se le impone al cristiano la grave responsabilidad de mostrar a Cristo a los demás en su vida diaria, como hemos dicho antes, ¿no? El cristiano debe siempre estar al lado para no dejar pasar la oportunidad, así nos dice Berkeley. Debe agarrar al vuelo todas las oportunidades que se le presenten de trabajo para Cristo y de servir a su semejante. La vida y el trabajo cotidiano no dejan de ofrecer oportunidades y testimonio de Cristo y de presentarse a las personas, pero hay muchos que evitan las oportunidades en vez de aprovecharlas. La Iglesia no deja de ofrecer a sus miembros oportunidades de enseñar, cantar, visitar, trabajar para el fin de la congregación. Y hay muchos que rechazan esa oportunidad en lugar de aceptarla. El cristiano debe estar siempre al lado para servir a Cristo y a sus semejantes, dice Berkeley. Y en una nota, nosotros tenemos que darnos a conocer en nuestros trabajos. ¿En qué creemos? Somos cristianos, somos testimonios de Cristo, como nos dice y nos insta el libro de los Hechos. Somos testigos de Cristo, somos pequeños Cristos, por ser cristiano. El cristiano debe tener gracia y simpatía en su manera de hablar para dar la respuesta que conviene en cada caso, dice Berkeley. Aquí tenemos una advertencia curiosa. Es desgraciadamente cierto que muchos consideran el cristiano una especie de santurrón y una actitud en la que la risa es casi una herejía. El cristiano tiene que presentar su mensaje con el canto y la gracia que tenía Jesús. Desgraciadamente hay demasiados en el cristianismo al uso que resulta indigesto y demasiado poco que chisporrotean su vida, dice Berkeley en los comentarios de los textos que hemos analizado. Ahora leamos el verso 7 al 9, que dice de Colosenses 4, capítulo 4, verso 7. Todo lo que a mí se refiere os lo haré saber, Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os le hará saber. Los hermanos de Colosas
no sabían quién era Tíquico. Tíquico era un hombre honrado que había llegado con el apóstol Pablo desde la provincia de Asia a Jerusalén para llevar la ofrenda que aquellos, así como leemos en Hechos 24, ¿no? Verso 4, y le acompañaron hasta Asia, Sobater de Berea, Aristarco y Segundo de Salónica, Cayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo. Tíquico llevó la ofrenda a los necesitados de Jerusalén y Judea, era como un embajador, un servidor del apóstol Pablo. Pero aún sigue hablando el apóstol de Tíquico, pero ahora en Efesios 6, 21, 22, como referencia a lo que hemos leído en los textos del 7 a 9, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Este nombrado fue el portador de la carta de Efesios y de Golosa, nos dice como comentario Bruce. Tíquico, su significado en griego es, desde el griego, fortuito, creyente asiático, amigo estrecho y valioso ayudante de Pablo. Allí hemos leído en Hechos 20, verso 4, tal vez oriundo de Efeso, como uno de los delegados escogidos por la iglesia para llevar la ofrenda para los pobres en Jerusalén, como referencia 2 Corintios 8, 19. Aparentemente fue en todo el trayecto hasta allí con Pablo, estuvo con este durante su primera prisión en Roma y llevó las cartas a los efesios y a los golosenses. Onésimo, regresando a su amo, le acompañó. Pablo dijo a Tito que él enviaría ya sea a Artemas o Tíquico para reemplazar en la difícil labor de Creta. Luego, mientras hemos leído el texto referido en el 9, nos refiere el autor de Onésimo. Este era un esclavo fugitivo, propiedad de un creyente en Golosas, pero este se escapó y contactó por medio de amigos del apóstol Pablo en Roma. Este Onésimo se convirtió, o sea, una más en la familia de los cristianos y fue un dedicado, esforzado ayudante del apóstol Pablo. Su historia lo veremos en la carta de Filemón, quien el autor es nada menos que el apóstol Pablo. Como síntesis de la carta, el apóstol Pablo podría haber escrito el esclavo fugitivo a quien envió de regreso a su amo, como título de toda la carta, pero no, la llama hermanos fiel y amado, donde lo hizo saber a cada hermano de Golosas que ahora Onésimo era ahora uno de ustedes, o sea, un cristiano. Para que los golosenses sepan la preocupación que él tiene por ellos, lo confirman dándole en cierto modo una prenda, dice Juan Calvino, porque aunque estaba en la cárcel y estaba en peligro de muerte, haciendo del cuidado de sí mismo un asunto secundario, consulta por sus intereses enviando a Tíquico. En esto resplandece el celo singular, no menos que la prudencia del santo apóstol, porque no es poca cosa, dice Juan Calvino, mientras esta prisión y se encuentra en el peligro más inminente a causa del Evangelio, la buena nueva de Cristo. No deja de dedicarse, sin embargo, a promover el Evangelio y se ocupa de toda la iglesia. Por lo tanto, el cuerpo en efecto está confiado, pero la mente, ansiosa por emplearse en todas las buenas, lo haga por todas partes. Su prudencia se manifiesta al enviar una persona apta y prudente para confirmarlo en la medida de lo necesario y resistir las astucias de los falsos apóstoles. Y además retén a Epafras,
fuera de sí hasta que llegara a aprender qué y cuán grande acuerdo había en la doctrina entre los verdaderos maestros y pudieran escuchar de Tíquico lo mismo que habían aprendido previamente de Epafras, dice Juan Calvino. Meditemos cuidadosamente en estos ejemplos para que podamos incentivar a toda imitación de una búsqueda similar. Y agrega Onésimo que la embajada puede tener más peso. Sin embargo, no se sabe quién era ese Onésimo, porque difícilmente se puede creer que ese sea el esclavo de Filemón, dice Juan Calvino, ya que el nombre de un ladrón y de un fugitivo habría sido susceptible de la reproche. Lo distinguido de ambos por título honorable para que hagan el mayor bien, y especialmente a Tíquico, que iba a ejercer el oficio de instructor. Así nos ha dejado el comentario de Juan Calvino. Ahora veamos los dos últimos textos de Colosenses 4, versos 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y a Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibirle, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, así dice el apóstol Pablo. Aristarco era un macedonio de Salónica, uno de los compañeros de viaje del apóstol Pablo, que tuvo en él, en su travesía, en las turbas de Efeso, se apoderó de Pablo y cuando zarpó a Roma en su encarcelamiento lo siguió. El apóstol aquí lo llama mi compañero de prisión. Aristarco podría decir que tenía un espíritu de conmiseración. Esto quiere decir compasión, misericordia, piedad, condolencia, compunción. Este es alguno de los significados de lo que es la conmiseración. Aristarco se hizo esclavo del apóstol para poder viajar a Roma, nos dice en su comentario William Ramsay, y tiene varios textos como referencia, Hechos 19:29, Hechos 20, verso 4, Hechos 27:2 y otros más, que lo veremos en otras oportunidades. Es solo a partir de esta referencia que aprendemos que Marco era sobrino de Bernabé, un dato que arroja luz sobre la consideración especial que Bernabé le da a Marcos en la narración de los hechos, dice Bruce en su comentario. Los hermanos de Golosas conocían a Marcos, sobrino de Bernabé, y sabían quién era este último. Quizás por viajes que no quedaron registrados en Hechos de los Apóstoles, ya que esta cuenta un pantallazo de la historia de la iglesia primitiva. De nada sabemos que solo su nombre de Jesús, llamado Justo, lamentablemente no hay referencia, han resultado ser un consuelo para mí, o sea, para el apóstol Pablo. Es evidente, por tanto, que Pedro no estaba ahora en Roma, Pablo no estaba en Roma, de lo contrario, ciertamente había sido mencionado en esta lista, porque no podemos suponer que supiera en la lista de los que predicaban a Cristo de manera excesiva, dice Adam Clark. La lista de nombres al final de este capítulo es un cuadro de honor de héroes de la fe, como toda descripción que tiene el apóstol Pablo, así como lo hemos visto en el capítulo 16 de Romanos. Debemos tener presente las circunstancias. Pablo estaba en la cárcel a la espera del juicio y siempre es peligro estar relacionado con un preso porque es fácil verse involucrado en su misma suerte, dice Berkeley. Quería coraje visitar a Pablo en la cárcel y dar señales de que uno estaba de su parte, regocijarse lo que sabemos de estos hombres. Estaba Tíquico,
procedía de la provincia romana de Asia, como hemos dicho, y muy probablemente que fuera el representante de la iglesia para llevar su ofrenda a los hermanos pobres de Jerusalén. También fue el encargado de llevar a sus diferentes destinatarios las cartas que llamamos Efesios. Aquí hay un detalle muy interesante. El apóstol Pablo escribe que Tíquico les informará de cómo le van las cosas. Esto deja ver lo mucho que dejaba para la comunicación oral y que Pablo no incluyó nunca en sus cartas. Por razones obvias, las cartas no debían ser muy largas y trataban de problemas de fe y conductas que amenazaban la vida de la iglesia. Los detalles personales se le dejaban al portador de la carta. Así es que Tíquico les relataba como enviado personal del apóstol Pablo. Estaba Onésimo, la manera que tiene el apóstol Pablo de mencionar, está lleno de cortesía y cariño, de amor hacia este esclavo. Onésimo era un esclavo fugitivo que había llegado a Roma y al que el apóstol Pablo estaba enviando de vuelta a su amo en Filemón. Pero Pablo no dice que fuera un esclavo fugitivo, sino le lleva querido y fiel hermano. Cuando Pablo tenía algo que decir de una persona, lo decía siempre de la mejor manera posible. Estaba Aristarco, era un macedonio de Salónica, aunque no se le menciona nada más que de pasada. Hay algo que sobresale clase de buena persona que uno querría tener cerca cuando se encontrara un callejón sin salida. Estaba allí cuando los efesios se amotinaron en el templo de Diana y tan en primera línea estaba que le capturó el gentío. Estaba allí cuando el apóstol Pablo inició su viaje a Roma como prisionero. Bien puede ser que se hubiera enrolado como esclavo de Pablo para que le dejaran hacer con él aquel viaje que podría ser el último. No olvidemos que había muchos términos en esa época y ahora estaba también aquí en Roma, dice Berkeley, compañero de prisión del apóstol Pablo. Está claro que Aristarco era una persona que estaba siempre en el estilo cuando las cosas estaban más negras. Siempre que el apóstol Pablo estaba en apuro, allí estaba Aristarco con él. La referencia que tenemos nos le presenta como un compañero bueno de veras, y eso es motivo de reflexionar, estimados hermanos. Como nota, debemos tener buenos amigos al lado cuando pasemos por dificultades, y no estoy hablando de la parte económica, sino también sentimental, emocional. Seguimos con el desarrollo del comentario de Berkeley. Estaba Marcos. De todos los personajes de la iglesia original fue él el que tuvo la carrera más sorprendente. Podía ser tan leal que Pedro le llama su hijo, allí en 1 de Pedro 5:13. Y sabemos que cuando escribió su evangelio incluyó los materiales de la predicación de Pedro. Pablo y Bernabé le llevaron consigo como secretario en su primer viaje misionero, allí en Hechos 13, verso 5, pero a mitad de camino, cuando las cosas se iban poniendo difíciles, Marcos se retiró y se volvió a casa, en Hechos 13:13. Pasó bastante tiempo antes que Pablo, el apóstol, se lo perdonara cuando estaba para iniciar su segundo viaje misionero. Bernabé quería que llevaran a Marcos otra vez, pero Pablo se negó en redonda. Por ese motivo se separaron y por lo que sabemos ya no se volvieron a trabajar en conjunto, como referencia a Hechos 15, 36 al 40. Según la tradición, Marcos fue de misionero a Egipto y fundó la iglesia de Alejandría. No sabemos lo que sucedió entre medias, pero sabemos que estaba con Pablo en su última cárcel y Pablo le consideraba de lo más útil, allí en Filemón verso 24 y 2 Timoteo 4:11. Marcos se redimió, dice Berkeley, a sí mismo aquí en esta breve referencia
Hay un eco de la vieja historia desafortunada. Pablo, el apóstol, exhorta a la iglesia de Colosenses a que reciba efectuosamente a Marcos si iba para allí, porque sin duda, porque sus iglesias miradas con recelo lo que el apóstol Pablo había despedido por inútil en servicio de Cristo. Ahora el apóstol Pablo, con su cortesía y consideración habituales, se aseguraba que él pasaba de Marcos con la recorrida y ofreciéndole su plena aprobación como amigo de absoluta confianza. El final de la carrera de Marcos es un tributo tanto para él como para el apóstol Pablo. Luego tenemos de Jesús, apodado Justo, no sabemos más que su nombre. Esto eran los ayudantes y animadores del apóstol Pablo. Sabemos que fue una bienvenida más bien fría la que le dieron los judíos de Roma, Hechos 28, 17 al 29, pero tenía consigo a hombres cuya lealtad tiene que haberle alzado su corazón y gozado de lo que ha pasado entre estos consiervos, dice Berkeley. Cuando entremos en lo que es en 1 Tesalonicenses, vamos a ver la armonía que tenía el apóstol Pablo con un equipo de ayudantes, así como en este caso, pero veremos más de cerca esos ayudantes. Hermanos, hasta aquí hemos llegado a lo que es en el estudio, pero antes de irnos vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu gran amor y misericordia, por permitirnos estudiar tu palabra, abrir la Escritura y poder compartir con los hermanos presentes. Y oramos, Señor, y te pedimos que suplas las necesidades no solamente de nosotros que estamos aquí, sino también de cada uno de los hermanos de Señor. Te damos gracias y sabiendo que tú estás sosteniendo nuestra vida y fortaleciendo nuestra fe. Gracias, Señor amado. Amén. Saludos a todos, hermanos. Bendiciones. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.com. Para más información, info@iglesiareformadauy.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 4843. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.